El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Un fraternal y cálido saludo. Este es su programa Justicia para Todos con Gilmar Tafur y su equipo de abogados asociados. El día de hoy tenemos un programa demasiado especial y que va a ser de gran apoyo para todos ustedes, mis estimados televidentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema trascendente, un tema que está a la orden del día y que tiene que ver con pérdidas de capacidad laboral al interior de los trabajos, al interior de sus vidas laborales cotidianas. Entonces, vamos a darles a ustedes un paseo por ese conocimiento que deben tener. Vamos a elucubrar y analizar todas las situaciones que se presentan cotidianamente cuando ustedes resultan con enfermedades de origen común o de origen profesional o accidentes de trabajo que les generan pérdida de capacidad laboral. Todo lo que implica esa situación de la pérdida de capacidad laboral, lo que implica la solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral y cuáles son las protecciones que surgen de estas calificaciones. Entonces, el tema tiene una importancia alta, relevante. Es importante decirle a todos mis televidentes que usted puede llegar a tener protección laboral reforzada. Y esa protección laboral reforzada deviene de la situación clínica, de la calificación, del conocimiento que tenga el empleador de las patologías que usted está sufriendo, de las restricciones que se le hayan ordenado. De tal forma, estimados televidentes, que el programa de hoy es de mayor entidad, va a ser de gran utilidad. La población colombiana que trabaja vinculada laboralmente o la que paga su seguridad social puede ser beneficiaria de un proceso de calificación y un proceso de pensión por invalidez o por pérdida de capacidad laboral o de una indemnización importante que luego puede evolucionar a una pensión por invalidez. De tal manera que este programa vale oro, estimados televidentes. Voy a responder unas preguntas frecuentes que ustedes se hacen y que es necesario que ustedes conozcan su respuesta y la manera como deben proceder. El primer interrogante que quiero mandarles es: las personas que están vinculadas laboralmente y están afiliadas a la seguridad social en salud y pensiones, esas personas están cubiertas por un derecho de carácter fundamental. Aquí yo les hablo mucho de derechos convencionales, les hablo mucho de bloque de constitucionalidad y les hablo de constitucionalización de la seguridad social y del derecho del trabajo. Eso tiene un significante importante y es que como derecho fundamental tiene una protección especial y esa protección especial puede garantizarse aún hasta con acciones constitucionales de tutela, con acciones de cumplimiento. De tal manera, estimados oyentes, que lo que van a conocer ustedes en los siguientes momentos va a ser de gran ayuda, no solamente para ustedes, sino para que lo compartan,
con sus amigos y vecinos que entran en situaciones similares a los casos que les voy a plantear. Cuando usted se vincula laboralmente, a usted le hacen un examen médico de ingreso. Y en ese examen médico de ingreso aparece que usted entró en perfectas condiciones a la empresa. Con el transcurso del tiempo pueden sucederle a usted que haya deterioros en su integridad física. Puede ser asociado a la labor que desarrolla, a las funciones que cumple en el lugar de trabajo, o ya sea por el deterioro natural del cuerpo humano, gracias a las diferentes factores o a los diferentes factores que inciden en una construcción de salud idónea. Por ejemplo, el medio ambiente, sus climas agrestes, la contaminación ambiental. Eso puede ser un factor que dañe su salud en el ambiente natural de cotidianidad. Eso podría generarle una enfermedad a usted de origen común, o sencillamente la persona tiene propensión a bajar su inmunidad y entonces puede ser víctima de deconstrucción en su cuerpo. Y entonces estamos frente a enfermedades de origen común. Por ejemplo, la persona que no se nutre correctamente, que no tiene un estilo de vida saludable, esas personas pueden ser víctimas de enfermedades comunes asociadas a problemas cardiovasculares, a problemas de lípidos, a problemas metabólicos que lleven a un deterioro de su integridad física. Cuando la enfermedad es de origen común, cuando la patología tiene origen en el deterioro normal, natural del cuerpo, por falta de buenos hábitos o por el transcurso de la edad, estamos frente a incapacidades de origen común, y entonces se califica por parte de las calificadoras de ese riesgo de pérdida de la capacidad en su salud y en su capacidad laboral. Estamos frente a riesgos de origen común. Y ese origen común no da lugar a indemnizaciones cuando la pérdida es inferior al 50%. Ahora bien, importante lo que van a conocer, y esto es trascendente. Cuando su pérdida de capacidad laboral tiene origen en una enfermedad adquirida en el cumplimiento de sus funciones, de sus labores, de su trabajo cotidiano, estamos entonces frente a una enfermedad de origen laboral. Y allí las pérdidas de capacidad laboral son asumidas por la ARL. Ella debe pagar las indemnizaciones ya establecidas para estos casos. Entonces, si usted ha tenido una pérdida de capacidad laboral de origen profesional o de origen en un accidente laboral, entonces, si usted no llega hasta el 50% de pérdida de capacidad laboral, a usted le tienen que reconocer ese porcentaje de pérdida, y ese porcentaje de pérdida se reconoce con una indemnización. Ahora, si usted no está de acuerdo con esa calificación que le hizo la EPS o la ARL, entonces usted tiene 10 días, óigame bien, estimado televidente, para impugnar esa calificación. Y su impugnación debe ser en forma técnica. Usted debe impugnar técnicamente esa calificación. Porque si usted no lo hace, entonces la calificación queda en firme. Esto quiere decir que usted aceptó la calificación que le dieron. Ahora, después de que haya una pérdida de capacidad laboral superior al 15%, entonces usted adquiere una protección especial, ya sea que la pérdida de capacidad laboral sea de origen común
o de origen profesional o fruto de un accidente laboral, usted obtiene un fuero especial para que usted no sea botado de la empresa, para que no haya la presunción de que a usted lo botaron por causa de la patología y de la enfermedad que sufrió, es decir, que hubo una posición discriminatoria. Regularmente el empleador tiene una posición dominante, poderosa en frente de su empleado o trabajador, y entonces cuando merma la capacidad laboral del trabajador, cuando el trabajador tiene muchas incapacidades seguidas, cuando el trabajador padece de restricciones que le impiden cumplir con esa labor que venía desarrollando porque está menguado en su capacidad laboral, puede ocurrir que sea discriminado por su empleador. En estos casos, estimados televidentes, en estos casos procede entonces esa restricción para que el empleador pueda despedir a su trabajador. Ahora, para que opere un despido, entonces el despido tiene que ser autorizado por el Ministerio del Trabajo, de tal manera que si el trabajador es despedido estando en una protección laboral reforzada gracias a sus condiciones de salud, entonces el despido se torna ineficaz, ilegal, que es distinto del despido injusto. El despido ineficaz es trascendente, que ustedes lo conocen, porque es como si que nunca se hubiera despedido el trabajador. Así el empleador lo bote de la empresa, sin el permiso del Ministerio de Trabajo, ese trabajador seguirá como si que estuviera vinculado a la empresa, y entonces opera la figura del reintegro, que la debe solicitar el trabajador por vía jurisdiccional, caso en el cual el empleador deberá pagar la seguridad social completa al trabajador, las indemnizaciones a que haya lugar, pero también los salarios y prestaciones económicas a que tenga el derecho el trabajador. De tal forma, entonces, mis estimados televidentes, que ustedes están frente a una situación muy, pero muy interesante. Y esa situación, estimados televidentes, nos deja claro algo, que esos derechos laborales son derechos que se pueden hacer respetar, ese derecho a la seguridad social. Si un trabajador es despedido, entonces ese trabajador tiene derecho a que se lo reintegre en las mismas condiciones y con el pago de los salarios que se le han dejado de pagar. ¿Cuáles son los requisitos? ¿O qué es lo que debe hacer un trabajador cuando empieza a tener muchas incapacidades y sus incapacidades llegan a 180 días? En ese caso, el trabajador puede pedir que se abra el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, caso en el cual el trabajador acudirá a su EPS para que se inicie ese proceso de calificación de pérdida de capacidad por enfermedad común o por enfermedad de origen profesional. Cuando una persona sufre un accidente de trabajo al interior de su empresa, esa persona y su empresario, su empleador, deberán reportar el accidente ante la ARL. Ahora, si no reportan el accidente, eso es una falla muy grave que va en detrimento de los intereses del trabajador. El trabajador está en el deber, en la obligación de reportar inmediatamente el accidente de trabajo, narrando la situación, los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que ese accidente de trabajo sea tenido en cuenta. Por ejemplo, no solamente al interior de la empresa se produce
el accidente laboral, sino cuando el trabajador se desplaza hacia su lugar de trabajo. Si tiene un accidente, eso se considera espacio laboral por extensión. Y entonces ese hecho, situación, podrá ser reportada como accidente laboral, tanto por el trabajador como por su empleado. Esto es de importancia suma. ¿Por qué? Porque si reporta el accidente como accidente laboral, entonces tendrá derecho a indemnización, porque si no lo reporta como accidente laboral, si la pérdida de capacidad es inferior al 50%, no le dan nada, no le pagan ninguna indemnización. ¿Qué es importante entonces para solicitar esa calificación? Es importantísimo que se recopilen todas las historias clínicas completas que tenga el trabajador, incluyendo todos los informes médicos, exámenes, terapias, incapacidades, documentación de identificación, el resumen de las funciones que desarrollaba y algo muy importante, si ese trabajador tiene probabilidades de recuperarse. Todo eso es importante anexarlo a la solicitud de calificación. Es bien importante. ¿Importante por qué? Porque con esos fundamentos documentales, con ese examen físico que le hace la Junta, aunque hay conocimiento de que a veces no miran al paciente, con esos datos, la Junta debe pronunciarse y debe emitir un concepto de calificación. Si ese concepto no es favorable, usted debe buscar de inmediato la asesoría legal. Debe iniciar y buscar esa asesoría legal desde el momento en que usted va a pedir calificación. ¿Por qué? Para que haga las cosas bien, para que no les metan los dedos a la boca. Hoy precisamente tenía un médico muy reconocido, invitado, y está por llegar, creo, que fue víctima de errores gravísimos en una calificación de pérdida de capacidad laboral, donde se prueba con esa situación que le ocurrió a este médico reconocido, que a veces los dictámenes de las juntas no son coherentes, no son justos, son dictámenes amañados que a veces responden a los intereses de los fondos pensionales. Y entonces yo les decía que tenía como invitado hoy un médico, y este médico llegó, y aquí lo vamos a escuchar en unos momentos, porque una de las situaciones que nos preocupa muchísimo es que muchos de ustedes sean víctimas de injusticias y corrupción por parte de las diferentes juntas. Y tenemos entonces esa posibilidad de contar esta historia, porque esto le va a abrir los ojos a miles y miles de colombianos que han sido víctimas del fraude en la calificación de invalidez, del fraude en la calificación de pérdida de capacidad laboral. La capacidad laboral, pues es ese factor importante que debe tener el trabajador para desempeñarse en toda su plenitud, y cuando pierde esa capacidad laboral, entonces ese trabajador, si su pérdida es de origen profesional, les decía, esa pérdida debe ser indemnizada si no llega al 50%. Si es de origen común, se fregó, no lo indemniza. Por eso es muy importante tener claro cuál es el origen de su patología. Les decía entonces que tenemos al médico, doctor Joel Puerta. Doctor Joel Puerta. Doctor, qué pena con usted, pero
demoras en el tráfico y le ofrezco disculpas a los televidentes también. Bueno, doctor Joel, qué bueno presentarlo esta tarde, porque fíjense que este programa que vamos o que estamos teniendo va a ser trascendente para mucha gente que ha sido víctima de la historia que usted nos va a narrar. Es que el doctor Joel Puerta no es un recién neófito médico, es un médico con larga y vasta experiencia en la clínica, en la investigación científica. Tiene un récord en el conocimiento de patologías de orden interno muy dañinas, patologías del metabolismo, como la diabetes, pero también conoce mucho del factor SIDA y se consagró como un gran investigador. Igualmente, por ahí descubrí que el doctor es experto en clínica del suicidio, porque fue precisamente un abanderado de ese tema y además representó a Colombia en París en un evento científico sobre sexualidad desde el punto de vista clínico médico. Entonces no es ningún perico de los palotes, y yo le estaba contando a la gente que les traía un caso de corrupción, de esos que uno dice, caramba, si se lo hacen a una persona como él, a ustedes, ¿cómo no se los van a hacer? Él es un guerrero, él es un luchador y no se ha dejado, y tiene entre la espada y la pared a los presidentes de esos fondos pensionales y de esas ARLs por corruptos. Vea, no le tiembla la mano, así como a mí tampoco me ha temblado la mano para denunciar la corrupción que carcome este país y que nos duele tanto. Doctor Joel, ahora sí, salude a mis televidentes. Tenemos miles y miles de televidentes en Colombia y en el mundo. Buenas noches. Primero, gracias a Dios por usarlo a usted, doctor, como instrumento para atacar las injusticias y la corrupción en este país. Eso lo haremos hasta el momento de nuestra muerte, cuando Dios así lo determine. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que me tocó a mí. Durante muchos años había venido asesorando a personas en la reclamación de su derecho de la seguridad social, que la manejan amañadamente, hasta que me tocó a mí particularmente. Yo fui víctima de soy sobreviviente de 2 infartos cerebrales, y 2 infartos cardíacos, angina de pecho, más otras patologías. Gracias a Dios, Dios hace como Él quiere, las viví, pero fui sanado por Dios. Qué belleza, mire, qué belleza escuchar testimonios como los que cuenta el doctor. Dios es poderosísimo. A mí el Señor me sanó de un cáncer grado 4 hace 8 años. Tenemos un Dios vivo. Total. Nosotros somos los pequeños, los frágiles, los que nos equivocamos, total, los sonsos. A veces nos estupidizamos, pero Dios es bueno, misericordioso, total y sanador, como cuenta el doctor, médico que está contando, un médico de gran trayectoria internacional y nacional, contando que Dios lo sanó, porque es que Dios es lo más real que tenemos. Total, así es. Y Dios me sana, pero quedan las historias clínicas para hacer uso de la ley. Sí. Y es así como yo recurro y pido mi pensión por invalidez. Protección me remite a Sura. Cuando me valora la médico general, me está pesando, me dice pesa 68. Le digo no, estoy pesando 95 porque ayer me pesé. Colocó en mi historia clínica 68. Mire lo que está diciendo el doctor, se constituye en una falsedad, eso es una falsedad, y a veces nosotros permitimos que nos agredan porque el médico no examina, el médico de las juntas de calificación, de las juntas ocupacionales, no examina al paciente, todo lo mira a ojo, pero ¿sabe por qué? Porque todo lo tienen amañado, arreglado. Así es. Hay que desconfiar de los dictámenes de las juntas de calificación, porque aquí tenemos un testimonio real de lo que pasó. Siga contando, doctor. Cuando me dice estatura, le digo 1,77, coloca en mi historia clínica 1,72. Quiero decirles a ustedes, esta historia clínica es suya, es mía,
es mi historia clínica. No es ni de la Junta, no es ni de la EPS, y todo lo que no corresponda a la realidad que yo estoy viviendo, lo decía el doctor, se constituye en falsedad. Y cuando vengo de un proceso de reclamación de mi pensión, se constituye en fraude procesal, porque esto forma parte de una prueba de un proceso de calificación. Y con esa calificación, los funcionarios de las juntas médicas laborales pueden estar engañando a un juez si le corresponde conocer a un juez de la República. ¿Por qué motivo? Porque cuando se agota todo el camino ante las juntas, usted no tiene otro camino sino que acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para reclamar que la jurisdicción a través de un juez de la República sea capaz de revisar o revise esos dictámenes que a veces son espurios, torticeros, amañados y fraudulentos. Esas juntas han incurrido en muchísimas ocasiones en fraude procesal, han incurrido en falsedades. Y entonces, ¿qué más pasó en eso, doctor? Doctor, cuando la doctora me dice, Dios es tan lindo que prepara el carácter suyo y el carácter mío para luchar con algo en este país que se llama corrupción. No es todo el mundo el que está dispuesto, porque la gente entra en pánico. Yo llegué tarde a la repartición del miedo. Yo también. Sí. Mi papá decía que él no tenía miedo. Él no tenía miedo porque el miedo es de los cobardes. Y entonces mi papá me enseñó que no necesitábamos tener muchos músculos, sino un carácter y un corazón fuerte para enfrentar el miedo. Y con la ayuda del Dios de la vida enfrentamos el miedo y lo derrotamos. Así es. Cuando 15 días antes hay una clínica que se llama Immunity. Yo fui diagnosticado con tumor benigno de parótida. Ustedes pueden observar aquí, tenía esto así, otra sanidad de parte de Dios. Dios es grande. Dios hace las cosas 100%. Dios no hace las cosas a media. Me sanó de infartos, Él no va a permitir que haya un tumor. Pero está la historia clínica, yo tengo legalmente que hacer la reclamación de lo que me corresponde, porque las patologías son reales y aquí está sentado en una historia clínica. Esa clínica Immunity hizo un estudio y resulta que me salieron otras patologías que yo no sabía que tenía, entre ellas circulando en sangre plomo. 85 folios me entregaron. Cuando la doctora de esta entidad que he denunciado, Sura, me dice, al terminar la consulta, ¿usted tiene algo más que aportar? Le aporto los 85 folios. Doctora, ha de creer que en esta historia clínica, ustedes pueden ver, es suramericana, Sura. En esa historia clínica yo lo denuncié por pereza, por flojera, falsedad, fraude procesal, concierto para delinquir, porque ya se unieron todos, y fraude procesal. ¿Qué sucede? Que los 85 folios no lo estudiaron, estudiaron las 2 primeras hojas y tuvieron el descaro de dejarlo aquí. Y me entregan 36.38. Como es mi historia clínica, que es lo que quiero que ustedes que están viendo este programa sepan, esta historia clínica es mía, es mi vida, la que está aquí plasmada. Nadie puede alterar este documento. Por eso cuando usted vaya a una IPS o una EPS, debe entregar al final de la consulta, pedir su historia clínica y verificar que lo que el médico dejó allí realmente corresponde a la consulta que le hizo y a lo que usted le dijo. ¿Qué sucede? Que le entrego a esta los 85 folios y esto nada más se entregan y me entregan 36.30 y pico. Como es mi historia clínica, hoy van a aprender algo. El único que puede objetar lo que es suyo es usted. Objeté mi historia clínica por fraude procesal y al no estudiar los 85 folios, ocultamiento de prueba. Cuando protección se da cuenta, remite a la EPS, que son otros. Yo estoy en la nueva EPS. La nueva EPS dice, no estamos de acuerdo. Yo dije toda esa respuesta, digo, no estamos de acuerdo, ¿por qué? ¿Porque es mucho o porque es poco? Eso no es respuesta. Imagínense la carencia de criterio técnico-científico de quienes se supondrían que están como garantes de la seguridad social, en salud, en casos de invalidez.
Eso es un repertorio de dolor, de mediocridad. Así es, así Y entonces, frente a eso, usted, estimado televidente, usted debe tener un equipo que te defienda, un equipo legal de gente buena, capaz, valiente, donde haya médicos ocupacionales, donde haya médicos como el doctor Joel Puerta. Y entonces, ¿qué ocurrió, doctor? Cuando yo objeto la respuesta de la nueva EPS, no les quedó más sino remitirme a la Junta Regional de Calificación del Valle del Cauca. Y la Junta Regional de Calificación del Valle del Cauca, me imagino que hizo la tarea que tenía que hacer. Yo quiero resaltar que cuando vieron todas las irregularidades dentro del expediente, dejan la salvedad y dicen, el paciente fue valorado en primera vez, no por nosotros. Ellos estudiaron todas las pruebas dentro de la historia clínica, incluidos los 85 folios, y me adjudicaron 69.64. Casi 70 puntos frente a 36. Escuchen, estimados televidentes, mire, lo que el doctor Joel Puerta nos acaba de contar es una alerta para todos aquellos que les negaron su pensión de invalidez con una calificación pírrica que no corresponde a la realidad práctica, porque se coligaron, se colusionaron con el fondo pensional o con la ARL. Es una monstruosidad lo que estamos oyendo, pero fíjense que es muy creíble porque lo está diciendo un científico como el doctor Joel Puerta. Él, que sufrió todas esas patologías tan graves, él que sabía realmente cuál era el contenido de cada una de esas enfermedades, cómo lo incapacitaban y cómo la Junta Regional del Valle del Cauca, que tiene en su cuerpo de trabajo un abogado que seguramente les advirtió, vamos a hacer la tarea como es, porque estos benditos de allá de la Junta Nacional son unos delincuentes y nosotros podemos quedar enredados en su acto delictual, porque este señor Joel Puertas es un señor guerrero y ese no se va a quedar callado como la mayoría de la gente se queda callada y ese les va a poner pleito y nosotros nos podemos ir a la cárcel. Entonces el dictamen que hicieron correspondió a la realidad fáctica que tenía el cuerpo y las historias clínicas que usted le presentó. Entonces, estimados televidentes, esto es para despertar, esto es para darse cuenta que corremos grave riesgo cuando no nos asesoramos de manera correcta. Precisamente en esas entidades les dice, vea, no busque abogado, no busque abogado, no necesita. ¿Para qué? Para poderle meter los dedos a la boca a la gente. Mire, 69 puntos. 64. 69 puntos. Casi 70. Casi 70, 69.64, redondeando 70 frente a 36. Mire la diferencia tan grande. Mire si no estamos frente a un fraude. Mire si no estamos frente a una falsedad de tamaño catedrálico. Total, que mucha gente en Colombia, colombianos, muchos de ustedes están siendo víctimas de colusión, de fraude, de pactos secretos entre los fondos de pensiones y las juntas de calificación de invalidez. Una monstruosidad. Así es, doctor. Una monstruosidad para que ustedes se toquen. Una monstruosidad para que ustedes le comenten a su pariente que lo calificaron muy bajito teniendo patologías gravísimas. Solamente califican como es, o a veces ni como es, a los amigotes que tienen una condición de trato de influencias. Preferencial. Sí, les dan un trato preferencial que de pronto no corresponde a la verdad y en fraude del sistema pensional. Pero cuando se dan casos como el del doctor Joel, que es el caso de miles y miles de colombianos, que les han negado el derecho a la pensión de invalidez, sencillamente porque esos no dijeron nada, porque no objetaron, porque no tuvieron un equipo muy preparado para darle la batalla. Entonces pasa que el sistema se queda, el sistema privado, los fondos privados regularmente, porque al fondo público no le importa,
Total, así es. Pero el fondo privado, Delincuentes, que son todos. el fondo privado sí considera que va a perder plata, entonces hacen negociados. Negocia, porque Es negar, con negar. el caso del doctor Joel Puerta quedó probado Total. que negocian por debajo de la mesa Así es. las calificaciones de los más vulnerables. Y eso que el doctor no era vulnerable, pero creyeron que el doctor iba a comer cuento y no comió cuento. Ahí está la calificación de un casi 70% de pérdida de capacidad laboral. Mire usted el fraude, qué diferencia hay entre 36 y 70, es el doble. Entonces estamos frente a una gran mentira, una mentira de un sistema de calificación de invalidez, una mentira de una Junta Nacional de Calificación de Invalidez que tiene que ser cuestionada, que tiene que ser derrotada en los tribunales. Pero para eso usted debe, estimado televidente, acudir a una muy buena asesoría legal. Nosotros tenemos un equipo muy completo de médicos ocupacionales, psicólogos clínicos, y ahora el doctor Joel Puerta se va a sumar a esos conceptos técnicos científicos después de la experiencia tan delicada que él ha tenido. Recuerden ustedes que mi pueblo perece Por falta de conocimiento. y la ignorancia de la ley nos sirve No exime. de excusa. Doctor, y entonces siga contando que la gente está emocionada. Doctor, quiero resaltar a su colega, la doctora María Cristina Tavares Oliveros, Felicitaciones a la doctora Cristina, una mujer muy honesta. abogada de la Junta. Y resulta que este es el dictamen que me entrega la Junta Regional de Calificación. Va firmado por los médicos. Y ella, como abogada integrante de la Sala 1 de revisión, me notifica el 27 de agosto del 2024. Quiero que revise aquí, doctor, quiénes están notificados. Lea en voz alta quiénes están notificados. Sí, notificado, entidad remitente, EPS Nueva EPS, a Protección y Suramericana y Joel Puerta. Y a AFP se le pasó. AFP. AFP Protección. A Protección, sí, AFP Protección. Bueno, 27 de agosto del 2024. La doctora María Cristina dice, en igualdad de condiciones, artículo 13, los términos son de obligatorio cumplimiento. Todos los que fuimos notificados el mismo día teníamos 10 días para presentar los recursos. Y es que la norma lo dice, son 10 días para interponer recursos. 10 días. ¿Qué sucede? Que 3 meses después... 90 días después. 90 días después, antes de ir a los 90 días, Dios es tan lindo que nos muestra lo que están haciendo los pícaros y nos permite ir mucho más allá delante de ellos. Yo dije algo, gracias, me dice el Señor, vete a Protección y le notificas. Este sello es, yo mismo le notifiqué Protección Cali. Ya estaban notificados 2 veces, notificado por la Junta y notificado por Joel Puerta. Mire lo que es Dios tan lindo. Sí. ¿Qué sucede? Que 90 días después aparece la señora representante legal de la AFP, la señora Verónica Castañeda Estrada, presentando recursos de reposición y en subsidio de apelación cuando fue notificada junto a mí. Tuvo 10 días. Es una presentación extemporánea. Recuerden ustedes que los términos para proceder al ejercicio de la defensa en las diferentes áreas del derecho son perentorios y ustedes tienen que intervenir de manera oportuna en el límite de los términos. Y entonces esta intervino 90 días después. ¿Y qué pasó? 90 días después, y la doctora María Cristina Tavares, como es lógico, una mujer honesta, le niega el recurso. Y dice... No se nota que AFP Protección esté presentando pruebas técnicas ni científicas nuevas que ameriten que nosotros cambiemos el dictamen. Se niega y confirmamos los 69.64 y mandan en alzada a la Junta Nacional. Pero se ratificó la doctora María Cristina Tavares que dice, ¿dónde están las pruebas? Que nos hagan a nosotros modificar, no hay ninguna prueba. Bueno, resulta que fui notificado, ahora entramos a la parte de la cabeza de corrupción del representante legal de la Junta Nacional de Calificación, que es el señor Cristian Ernesto Collazo Salcedo. Imagínense qué tristeza
para la gente que ha sido calificada por la Junta, el manto de vileza y el manto de duda indescifrable, inexcusable, porque ahora todos esos dictámenes con esa situación que usted está contando van a quedar en duda. Todos van a quedar en duda. Todos van a quedar en duda. Porque ¿qué pasó? Aparece este señor, representante legal de la Junta Nacional, Cristian Ernesto Collazo Salcedo, representante legal de la Junta y miembro de la Sala 4 de Decisión. Aparece notificando que me esperan en Bogotá para dar cumplimiento a la petición de AFP que yo fuera valorado. Me llaman 5 veces y las 5 veces fueron 2 notificaciones. Yo me negué, le di un momentico. Cuando me llaman le dije, yo no tengo por qué asistir a ninguna parte. Ya yo estoy amparado por una notificación que está debidamente ejecutoriada de la Junta Regional de Calificación. Sencillamente tienen que darle cumplimiento. ¿Cómo voy a asistir a una nueva valoración si la Junta está diciendo que la AFP no presentó pruebas? Yo no me voy a presentar porque ya estoy amparado por una notificación debidamente ejecutoriada de 69. Las 5 veces se lo dije. ¿Qué pasa? Que este señor sinvergüenza, representante legal de la Junta Nacional de Calificación, me envía una notificación en donde me dice que la ley establece que cuando el paciente no se presenta, estudiarán con base en lo que está en el expediente. Dígame, mi querido doctor, si eso establece la ley, sí, cuando el paciente no se presenta. Pero lo que está en el expediente es lo que la doctora María Cristina Tavares dijo. No, señor, se le niega el recurso porque ustedes no presentan pruebas. Está debidamente ejecutoriado y nos afirmamos en 69.64. ¿Cómo me va a decir este sinvergüenza que entonces la ley establece que como yo no me presenté? Entonces fíjese, mi querido doctor, que esa situación se salva con un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad por violación al debido proceso constitucional y convencional, en términos y en enfoque de derechos humanos, como hablamos nosotros. Siempre le estamos hablando a la gente de la constitucionalización y la convencionalización de los derechos. En lenguaje de control difuso de convencionalidad debe responder quien tenga que responder. Por supuesto que usted tiene toda la razón. Se le vencieron los términos, ellos no presentaron los recursos en los términos, entonces quedó en firme esa decisión de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Doctor, menos mal que usted toca el tema. Resulta que cuando yo me entero de todas estas irregularidades, yo pido ser remitido a medicina legal y que Protección le pague los honorarios al médico legista y yo sea evaluado personalmente por el médico legista y la historia clínica completa sea enviada para que haga un peritazgo sobre toda la historia clínica y medicina legal, teniendo en cuenta la falsedad de esto, que yo lo dejé. La ley establece que yo tengo la libre escogencia, yo escogí medicina legal, páguele los honorarios. ¿Qué me responde Protección? Que no era posible. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque si yo como paciente me acojo a la ley que es la libre escogencia y le pedí medicina legal, me evalúa, páguenle los honorarios del médico legista y manden todo el expediente para que ellos hagan el peritazgo y me digan qué porcentaje tengo de pérdida de capacidad laboral, porque es el ente competente establecido por la ley. Exactamente. Tiene peso. Me dice Protección, no. ¿Cómo aparece entonces el sinvergüenza de representar? Así lo llamo y se lo dije por escrito, porque así lo trato y lo denuncio públicamente. Yo voy a llegar hasta las últimas instancias, hasta que este tipo salga de allí y renuncie. Y se lo dije, no puede ser. ¿Cuántos pacientes han muerto esperando una pensión? Una pensión. Y este sinvergüenza, se lo dije, no sé cómo se va a dormir en las noches con tantas piedras que tiene sobre su cabeza, sobre su conciencia. Y recordé un texto de la Biblia y se lo cité en el escrito, que es la viuda y el juez injusto. Que había una viuda que llegaba todos los días donde el juez a clamar justicia. Y le digo, usted está en el mismo caso. Porque dice el texto que este hombre, este juez, ni temía a Dios, ni temía a los hombres. Le dijo, usted encaja precisamente en esta descripción, porque usted ni teme a Dios, ni teme a los hombres. Ajá. Entonces, ¿qué sucede?
este señor me dice que las pruebas que le estoy aportando son subjetivas y que no tengo ni siquiera la más mínima posibilidad de demostrar que las pruebas sean objetivas. Así. ¿Qué tal si tenés valoraciones de carácter médico-científico que te describen una serie de patologías incapacitantes? Total. Y solo con una patología, mire, como por ejemplo la pérdida de la capacidad de operación de las manos por daño en el túnel carpiano, una persona puede ser pensionada. Total. Solo con esa patología. Pero tú con toda la suma de patologías tan graves y la manera como te trataron. Mire, si tratan a un médico que ha representado a Colombia en eventos internacionales de carácter científico, que sufrió esas patologías tan delicadas que nos relata a través de sus historias clínicas que padeció, ¿cómo tratarán a las demás personas para no reconocerles los derechos que se han ganado? La prueba objetiva de tus patologías está en la historia clínica. Ahí está en la historia clínica. Es decir, ahí no hablamos de subjetivo. No. Subjetivo es un elemento que puede surgir de simplemente pensar o creer. un creer. Que no es real. Pero ahí está. Doctor, quiero mostrarle algo. Mientras la doctora María Cristina Tavares me envía el dictamen firmado por los 3 médicos, como debe ser, este es abogado. Y ahora el delito de suplantación, estamos hablando de una denuncia objetiva y prueba objetiva. Este me está notificando la prueba que él modificó de 60 y pico, baja ahora a 43, un abogado, se llama suplantación. Entonces le digo... Es un abogado que está actuando como si fuese médico. Y dentro de la perversidad de la Junta Nacional de Calificación me llaman. Señor Joel, lo que pasa es que hemos encontrado un error en su dirección y estamos notificando. ¿Y dirección para qué? Para notificarle físicamente. Le dije, me da mucha pena. A mí me notificó la Junta Regional y ustedes me han escrito a mi correo electrónico, me notificas en mi correo. Como tenemos un Espíritu Santo que nos revela, ¿qué era lo que estaba en su mente perversa este tipo ucraniano? Como yo hubiera recibido una notificación física, aparecía mi firma de recibido, el tipo decía, y me enuncia que me envió 12 anexos, entiéndase el dictamen firmado por los médicos. Es que no hay médico. Le digo un momentico, ¿dónde están los médicos? Si usted es abogado y aparece colocando las mismas patologías, y aquí lo dice. Y sacando a los médicos, porque es que yo creo que si los médicos tienen medio centímetro de inteligencia, ellos no van a firmar una cosa de estas porque ¿Qué fue lo que pasó? Hay un delito. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí hay un delito. ¿Qué fue lo que pasó? Porque no podían derogar lo que sus colegas estudiaron con tanto esmero y decían es que no hay pruebas. La AFP AFP Protección no ha aportado pruebas, entonces ningún médico se iba a sentar porque tenía que confrontarse a un delito grave en lo penal. Poco de falsedades. Y entonces eso debe de generarles a todos ustedes, estimados televidentes, unas profundas dudas sobre los dictámenes de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, partiendo de la base de que con lo que nos está narrando el doctor Joel Puerta son componendas entre las juntas, entre los fondos para birlar el reconocimiento de pérdidas de capacidad laboral y que no se generen las pensiones. Bueno, doctor, el tiempo corrió, ya tenemos 1 hora al aire que se nos fue así, como un flash. Entonces, me da mucha alegría haberlo tenido en Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados y su equipo de profesionales que nos apoyan, y llegamos a miles de personas en diferentes lugares del mundo. Hoy ustedes han conocido una denuncia de corrupción en la Junta Nacional que ha de llamarles la atención y que ha de poner el dedo en la llaga en los temas de diagnósticos, de resoluciones de reconocimiento, de pérdida de capacidad laboral. Entonces, a cuestionar todo eso
a demandar cuando la Junta haya dado el último dictamen, si Y ustedes... asesorarse bien. Asesorarse bien. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Muchas gracias, doctor Joel Puerta. Lo voy a volver a invitar. Doctor Gilmar, al gracias por programa. esta Dios lo invitación. bendiga, Amén. lo guarde y mire, Amén. nos cubrimos con la sangre de Jesús. Amén, así es. El Señor es nuestro protector y nuestro guardador, Nuestro defensor. nuestro defensor y escudo y refugio. Tomen esos teléfonos que son claves, son de bendición, todo un equipo para generarles respuestas de apoyo y Amén, una así defensa fuerte de sus intereses como derechos fundamentales que son. Bendiciones mil. Muchas gracias a mi ingeniero de sonido y cámara, Edinson Yantén. Muchas gracias, Joel. Gracias, muy amable por esta invitación, doctor. Bendiciones Gracias a usted. mil. Amén. Bendiciones. Gracias.